Saludos, bienvenidos a Good News. Yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel. Bienvenidos a un programa hoy bien especial porque vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de planificación, vamos a hablar de cómo saber decidir, cómo tomar buenas decisiones, cómo nunca es demasiado temprano para ahorrar para nuestro futuro. Temprano o tarde. O tarde, exactamente. Tenemos con nosotros a la doctora Cristín Dávila. Cristín es cirujana general, pero además de eso se ha vuelto por cosas de la vida experta en finanzas. Bienvenida a Good News, Cristín. Muchas gracias, Stella, muchas gracias. Estamos aquí, invitamos a Cristín porque la historia de ella es bien interesante y como a Frances y a mí nos gustan las historias diferentes y la gente, las buenas noticias, la gente que se está reinventando, que está buscando hacer cosas diferentes y cambiar lo que la gente piensa en muchas cosas, pues Cristín, además de tener su práctica de cirujana, pues se dio a la tarea de, junto a su esposo, crear un concepto diferente en planificación financiera. Educación Pero financiera. ¿qué es realidad, Cristín, como para nosotros entender acá las que no sabemos, Frances y yo, mucho de estas cosas? Por eso digo que tampoco nunca es tarde, porque yo hasta el día de hoy siento que es algo que yo también quiero seguir aprendiendo. Claro. ¿De qué se trata? ¿Qué quiere decir planificar financieramente, en verdad? Pues nosotros nos hemos destacado con desarrollar no solamente una planificación, sino como un bienestar total. Ay, me encanta esa financiero palabra. y holístico, ¿no? Por eso es que estoy envuelta yo. Para nosotros es bien importante y nos dimos cuenta. De hecho, conocí a mi esposo de esa manera. Yo terminé de estudiar, terminé mi residencia y cuando monto mi oficina me doy cuenta de todas las deudas estudiantiles que tengo. Ya tengo a mi hija mayor y digo, yo no quiero, si yo fallo, ¿verdad? Si no estoy, si falto, que diga, y no estoy, ¿qué pasa con mis deudas? Mi hija los tiene que pagar, eso se sigue. O sea, que así fue como empezó Así fue todo, que yo lo conocí. esa parte no la sabía. Sí, yo lo conocí, precisamente, acababa de comprar mi primer hogar. Y la persona que me vendió el hogar me dice, yo tengo la persona adecuada que te va a ayudar con ese tema. Porque yo, mientras estoy firmando los papeles de la casa, le digo, yo estoy bien preocupada porque yo no tengo seguro de vida, yo no tengo de incapacidad, yo soy cirujana, dependo de mis manos. Si yo me voy a esquiar y me rompo una mano, no puedo, Sí, no exacto, puedo uno no trabajar. piensa en esas cosas. Y entonces yo digo, yo no quiero que a mi hija le falte nada. Y me dice, tranquila que yo tengo a la persona. Y me trae a Pedro. Y así como conozco a Pedro. Qué interesante. Así que él llegó y yo le explico mi inquietud. O sea, que te asesoró. Me asesoró, exacto. Me asesoró y se quedó. Qué bueno, esa historia me gusta. Sí. Y de ahí fue que comenzamos porque es un tema que yo pienso que no nos educan o sea, no hay en un currículo universitario de escuela superior no está ese tema o ese curso de decir cómo manejamos nuestras finanzas, cómo somos responsables con nuestras finanzas, porque como sabemos, el dinero tiene un valor hoy, pero en el futuro, sí, con la inflación y todo, ese valor que tiene hoy el dólar, ¿verdad? Hoy vale el dólar, ¿no? Pero en el futuro puede valer los 60 centavos, menos. Sí. Y entonces uno piensa que meterlo en la lata, como hacían nuestros abuelitos antes. O debajo de la cama. O debajo de la cama, ahí está todo bien, sí, y vamos a estar bien hacia el futuro, y no es así. Y no queremos llegar a la edad, sí, de retiro y después decir, Dios mío. Nunca hice nada. Pero tanto que hice y no hay nada para, sí, demostrarlo, pero yo estoy, ¿no? de acuerdo contigo que es un tema de educación también, porque yo siento que, no sé si porque yo era mujer, pero nunca, no recuerdo ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi tío, ni a nadie cercano a mí que me haya dicho, Frances, tú tienes que de cada cheque guardar para cuando haga falta para tu retiro. Eso yo no recuerdo que me haya pasado a mí. Y he aprendido, como dicen, a cantazo. Y me encantaría poder hacerlo diferente para mis hijas, que puedan desde jóvenes, porque claro, ahora yo veo que hay miles de fórmulas que salen, que si con poquito que puedan hacer todos los meses en continuidad, pues eso tiene un potencial para cuando se vayan a retirar, claro, por ejemplo, o una emergencia. Los rainy days. Y yo que soy viuda, tú porque tu trabajo dependía de tus manos porque eres cirujana, ¿no? Uh-huh. Pero yo que soy viuda también, en un momento dado, cuando yo enviudé, yo dije, yo necesito proteger a mis niñas, porque si a mí me pasa algo, como única proveedora para ellas, yo tengo que asegurarme que ellas estén
por lo menos que tengan Un techo. Sí, y la chiquita todavía no había ido a universidad. Y yo creo que es algo que no sé por qué, es que no se habla de estos temas. Yo pienso que en generaciones pasadas, o sea, yo todavía veo cirujanos que me llevan 30, 40 años y todavía trabajan. Mi O sea, que papá es tiene un tema. 88 años y todavía trabaja. Digo, es porque le gusta trabajar, pero yo creo que también esa es porque generación... nunca pensaron me voy a retirar. O sea, que es un Exacto. tema que también es bastante, o sea, estamos más aware, o sea, más conscientes de este tema ahora porque lo tenemos más accesible. Salen high yields accounts, hay promociones, o sea, es algo que es un tema que se toca más porque la generación que viene detrás quieren vivir bien, no quieren decir trabajo, pero no me voy a matar trabajando Exacto. como hacían Exactamente. nuestros abuelitos que trabajaban 80 horas y eran felices. Ellos Y trabajan era lo para normal. vivir, pero no Ajá. viven para trabajar. Exactamente. So, según vamos Eso cambiando está la bueno. ¿Cómo es eso? filosofía. Espérate, Estela, ¿cómo es eso? Eso es, estas generaciones desde los millennials para atrás, ellos trabajan para vivir, pero no viven para trabajar. Los baby boomers, que era la generación de nuestros papás, Abuelitos, papá. exacto, era más, o sea, ellos vivían para trabajar, era Sí. lo único que les apasionaba y lo único que sabían hacer. Y el seguro social para ellos era el retiro. Ellos no planificaron tampoco. Claro, Entonces tú Pero los el seguro ves social no da para nada. para nada. Y de hecho, los que vienen, la Dicen generación van que a viene no va a quitar. existir. Exacto. O sea que es algo que sí hay que, pero pienso que como es tan, o sea, es de unos años para acá, que hay una concientización sobre el tema, es que lo hablamos más, la gente quiere saber más, es algo que, y eventualmente pienso que debe ser parte de todo currículo, de En las superior y de escuelas, universidad, Claro punto. que sí, claro que sí. Y nosotros en nuestros hogares como padres, enseñarle a nuestros niños su piggy bank, ¿verdad? Su alcancía. Darle como un allowance, una mesada. Ajá, y decirle, tú quieres comprar tal juego de Xbox o lo que sea, pues mira, hay que sacar los $40 o yo no sé ni cuánto cuesta eso ya. Tampoco. Pero sacar eso de la alcancía y comprarlo, como que enseñarle el valor, el tomar esas decisiones. ¿Vale la pena sacar esos chavitos? O mejor Sí. lo guardo para después la bicicleta que quería. ¿Me entiendes? O Que es sea, más importante. Ajá, que para que ellos creen esa perspectiva Y también. ahora también hay menos oportunidades. Yo me recuerdo cuando yo estaba creciendo, siempre había algún muchacho de la clase que repartía el periódico, Claro. que habían como unos trabajitos por el lado que podían. Ahora está, yo creo que para los que están todavía Ahora muy todo es pequeños. tecnología. Ahora, Sí. antes era lavar el carro, repartir Sí. el periódico, esto. Ahora, Recortar la grama al en vecino. Roblox hacen un Ajá. juego y son millonarios. O sea, hay Ajá. niños de 10 años que han creado en Roblox un juego y con eso ahí dentro del juego le pagan, cobran Son otras ciertas cositas. estructuras. Es otra estructura y como Sí, la pero eso tecnología va uno- tan rápido. Uno de cada cuanto. O sea, Sí, para eso la sí, mayoría claro. también tienen que aprender a hacer básica, Hacer, o sea, unos elementos básicos para poder ahorrar. Por ejemplo, ahora hablando de otro ejemplo, mis hijas que van a empezar en universidad, dentro del paquete que le ofrecen ¿verdad? De ayuda financiera o de beca o lo que sea, hay una parte que la universidad les da, pero hay otra parte donde la universidad les está ofreciendo un trabajo. un trabajo, un work and study. Hay otra parte donde les están ofreciendo préstamos de estudiantes. O sea, ellas tienen que ahora Que mismo... después tomar hay que esas pagar, decisiones. que después hay que pagar. Sí, entonces porque- eso les llega a ellas. Fíjate lo interesante de esto es que eso, obviamente ellas lo comparten con nosotros, pero eso le llega a ellas y ellas ahora se están, a los Tienen que 18 discernir. años, están mirando y dicen, y ellas me dijeron, wow, mamá, me gustaría trabajar, entonces le dan esta cantidad. Ella dice, yo no quiero que ustedes tengan que pagar toda la diferencia, lo cual, ¿verdad? Pues es bueno, es loable que ellas nos estén diciendo eso, pero también yo le tengo que explicar, o nosotros como papás les tenemos que explicar, qué representa esos $5,000 que van a coger un préstamo de estudiante ahora, que no van a pagar, eso se va a Que van a multiplicar. diferir hasta que... Y lo- se va a multiplicar por los 4 años, por los Claro. 2 semestres, que al final va a ser, en vez de $5,000, van a ser no sé cuánto, $30,000, $40,000. Ujú. Ese tipo de cosas, que ellas van a ir a escuela graduada, que también cuesta más cara, que también, o sea, entonces a veces para ellas, yo veo cuando ellas ven lo que cuesta la universidad, a sus 18 años dicen, wow, esto es un montón, y yo le digo, sí, es un montón, pero claro, tienes que, lo que tú dices, hay que pesar que esta es la inversión en mi carrera para Ujú. luego
¿verdad? Que tú puedas mantenerte y ser independiente, etcétera, etcétera, que es otro aspecto importante. Pero ellas tienen que aprender a ver eso desde ahora, tomar esas decisiones informadas. Claro. Y pues pienso que para la mujer es bien importante, sí, porque también en generaciones pasadas el hombre era el proveedor del hogar y la mujer se quedaba en el hogar con los niños, ¿no? Nuestras abuelitas, volvemos. So, era un tema que no necesariamente la mujer tocaba o quizás una de cada 8 era la que administraba. O sea, el hombre proveía, traía el cheque y la mujer decía, esto va para la luz, el agua, aquello, lo otro, pero era un tema que no necesariamente la mujer decía, pues, un seguro de vida, un seguro de sí, aquello, para eso no se sacaba. No se sacaba esa seguridad de de decir, vamos a darle, ya tenemos este ahorrito, vamos a hacerlo crecer. ¿Cómo lo hacemos crecer? ¿Qué instrumentos existen para que ese dinero crezca, que no solamente esté en el banco a 0.01% de interés? Sí, y yo creo que también lo difícil del trabajo tuyo y del mío como posible clienta es que cada escenario debe ser tan diferente que para ustedes debe ser entretenido, porque cada caso, ¿verdad? Cada cliente tiene hay que ser un poco psicólogo. Claro, sí. Un mundo, sí. Pero no hay como una... no es un one size fits all. Exacto. No, not at all. Porque obviamente hay personas que se planificaron, que empezaron a ahorrar desde temprano. Y hay otros que llegan y todavía llegan a la edad de retiro y tienen deuda. Tienen hipotecas todavía, deben cosas que entonces tú tienes que tomar. Tienen préstamos de los hijos para la universidad, por ejemplo. Exacto, tienen cosas que todavía les falta pagar, pero se quieren retirar. Así que son temas que, exactamente, uno se tiene que sentar y decir, ok, ¿qué tenemos? ¿Cuál es deuda? ¿Qué necesitas para vivir bien? ¿Qué necesitas para sentirte cómodo? Hacer un buen presupuesto, Claro. porque mucha gente también como que no tiene su presupuesto personal claro y gastan más de lo que ingresan y las tarjetas, o sea que también me imagino que tiene que haber como una mirada a esas finanzas de cuánto te estás gastando para saber cuánto necesitas para retirarte. Claro. Y ahí hay un mundo. A mí me da un poco de terror, tengo que decirlo, porque yo veo gente que ha trabajado toda su vida, que ya están mayor, que se han retirado, que reciben su retiro y el seguro social, y los veo que no les alcanza el dinero para vivir, y eso es porque lo que tenían en su retiro es un X número, pero los costos han seguido incrementando. Sí, la inflación. Claro. ¿Cómo se toma eso en consideración? Me imagino que igual. Ahí es cuando hablamos de caso. crecimiento de capital. Ahí es cuando decimos, no, ¿verdad? A muchas personas les da seguridad abrir el app del banco X y decir, lo tengo ahí. Entonces les da temor decir, toma, pero ponlo en X algún o Y momento, instrumento que me lo ponga a crecer, que ese dinero empiece a trabajar solito. Me sigue, como ponerlo en cuentas con índice o ponerlos en cuentas high yield. Existen un montón de... Ahora más aún, el mercado está bien competitivo en anualidades, en cuentas high yields, en diferentes instrumentos, en cuentas con volatilidad. pero la gente no sabe. Pero el temor de decir, no lo veo en mi cuenta de banco. Exacto. Pero mi cuenta de banco, el de ahorro, te está dando ¿qué? Punto bicicleta. Ni 1%, yo los he eso está visto. brutal. Y uno dice, Dios mío, pero la gente a veces, esa seguridad de decir, no importa, lo tengo ahí. Sí. Pues ahí es donde ese temor, ese parálisis que existe dentro, porque yo pienso que también como sociedad le hemos dado tanto valor a lo que es el dólar, el moneda, el decir tengo dinero. O sea, nos identifica, nos El hace que lo sentir... puedes acceder en cualquier el que momento. lo puedas acceder es como decir, lo puse allá y no lo puedo tocar porque está trabajando solito y voy a seguir con mis otros ingresos y vivir con esto, porque eso es para ahorrar y para después utilizar. A veces... Ahí es donde está el parálisis, la educación. pero hay instrumentos por montones creo donde que- tú lo pones a crecer para que la inflación no erosione ese dinero. Sí, Y yo sé entonces que vaya a la par con la inflación. hay instrumentos y hay tecnología y hay 100,000 cosas que yo veo online, pero realmente son tantas las alternativas que Que no confunden. sabes cuál es en quién confiar y No, y eso es difícil. precisamente es bien difícil. Por eso es que en nuestra oficina creamos esa estructura de decir, por eso cuando hablamos de Pedro Astacio hablamos de bienestar. Entonces cuando el título de asesor de bienestar financiero. Sí, O sea, no es como planificador más financiero. es más ni que planificar. Claro, es sentarse y
precisamente porque nos dimos cuenta que existe ese temor y ese para dónde voy, a quién confío, y hay tanto, y la confusión, y mejor no hago nada. Sí. Mejor sé que está en el banco. El miedo paraliza. Y entonces, precisamente porque nuestra meta es educar. Y Pedro se distingue por eso, y uno ve los videos y demás, y él está hablando más que tengo esto y te va a dar esto. Estos son los instrumentos que existen, así funcionan, y así puede hacer que crezca tu dinero. Pero con esa intención de que edúcate, ve las líneas pequeñas, mira todo bien antes de decir esto es lo que me conviene. Y obviamente existe también la intuición, claro, que hemos aprendido que a no hacerle caso. Las mujeres tenemos mucho de eso. Que nos han tratado de enseñar no hacerle caso, pero eso existe. Y cuando estás en el lugar correcto. Y cuando, por ejemplo, tenemos todo esto y la gente dice, ay, pero es que eso es para gente que tiene mucho dinero, porque yo oigo que hay que empezar con tanto. Eso es cierto. O sea, ¿cómo alguien que quiere, que no tiene suficiente como para empezar a invertir, o eso es un mito? ¿O con qué se existen, empieza? o sea hay instrumentos, por ejemplo, hay instrumentos que comienzan con una cantidad X, ¿verdad? $5,000, vamos a ponerle. Pero si no tienes eso, hay formas de desarrollar un presupuesto. Como que sacar de lo que tú vas ganando. Y nosotros en la oficina tenemos CFP, que esos ya son con licencia de Financial Planner, ¿verdad? Es el Certified. CFP significa Certified Financial Planner. Okay. Así que esa persona se puede sentar y decir, ok, ¿cuál es la meta? Ok, pues esto es lo que hay que hacer. De ese cheque va a ahorrar un 20% y lo vas a colocar acá. Y vamos a empezar a ahorrar ahí. Y cuando tengas lo que se necesita para aperturar X o Y cuenta, pues entonces vamos a abrir la cuenta. O sea que hay maneras de hacerlo. Lo que pasa es que pues hay que preguntar y hay que educarse. Educar y ser disciplinado. Y querer hacerlo y ser disciplinado. Sí, claro, porque si el 20% de cada cheque que tú estás acostumbrado a usar completo, es difícil, y claro, para mucha gente. No, y yo digo 20% como un número, ¿verdad? Por decir un número, pero no necesariamente. Sí, porque la gente, como hablamos ahorita, es individualizado. La mayoría de la gente ahora mismo recibe su salario y lo que está es que no les da. Y ya lo tienen gastado. Porque tú vas al colmado y te sale la compra, te estás gastando en 3 cosas. Siempre $200 sí, es mucho, o sea, de verdad que yo siento que ese costo que ha incrementado creo que no va a la par con cuánto están los mínimos Y yo siento que debe haber una fórmula para esos jóvenes y madres que son jefas de familia, que dentro de ese espacio puedan, aunque sea poquito a poquito, claro, ir preparando, porque eso es lo que le va a dar seguridad, que el día que pues lo digo por mi caso, ¿no? Que el día que yo no esté, que por lo menos mis hijas estén bien, que tengan un seguro de vida básico. Para ese yo creo que ese tema de seguridad, creo que como madre, creo que es el que más, ¿verdad? Uno se siente que y ver cómo, aunque sea, no sé, si son $20 a la semana, pues exacto, son cuánto al mes, y ver cómo uno puede ir creciendo ese de poquito a poquito, ya sea hasta... Sí, se puede, todo es posible, es cuestión de tener la disciplina y sentarse y diseñar, o sea, dónde estoy malgastando, o sea, dónde puedo cortar un poco para poder echar al pote. A veces uno no se da cuenta y son cosas boberías. Pagas el streaming de esto, pagas Hulu y Disney y Netflix, por decir nombre, ¿verdad? Vamos a ponerle, por no, ¿verdad? Pero pagas 100 streaming y quizás no lo necesitas todo. Y con uno puede, o pagas, qué sé yo. El llevarte almuerzo en vez de salir a almorzar todos los días fuera, porque un almuerzo fuera en cualquier 12 pesos sitio, por lo o sea, menos. te gastas a la semana un montón de dinero. Pues mira, cocina por la noche y llévate al otro día. El café, tómatelo en el trabajo, o tráete el termo de tu casa. O sea, antes yo creo que se hacía más eso. Sí. Y uno, como quiera, está no solo ahorrando, ¿verdad? Y economizando, sino que hasta uno va a estar más saludable en términos generales, porque pues la comida siempre va a ser mejor. Hay muchas cosas. Y yo creo que es responsabilidad de todos, porque no importa en la etapa que uno esté, ya sea traer el tema a nuestros hijos, al vecino, siempre es algo que son temas que son bien privados, pero el tema de decir,
¿Qué estás haciendo tú? Es concientizar de que si empiezas temprano, pues se te va a hacer más fácil, porque ya después que tú te acostumbras a tener X dinero que tú separas y eres más joven, como Adrián aquí, nuestro asistente, que lo veo que está haciendo así nodding, como que sí, estoy de acuerdo. Está aprendiendo mucho, Adrián. Es importante, o sea, que a todos los que nos escuchan, mencionarlo también a sus hijos, a sus nietos, de poder orientarse, buscar información. No, y esto es un tema importantísimo discutir en familia con tu pareja. A veces pasan los meses, los años y como que no es algo que uno estructura bien. No, vamos a sentarnos. ¿Cuánto estás ingresando tú? ¿Cuánto estoy ingresando? Este es el household income. ¿Cómo lo vamos dividiendo para que nos dé para nuestras niñas? Un seguro de vida es un acto de amor, porque tú no ves ese dinero. O sea, tú nunca vas a, ¿verdad? Hay formas de tocarlo, ¿verdad? Pero no es el tema. Pero es un acto de amor, porque cuando tú compras un seguro de vida, tú se lo estás dejando. Y eso también te da tranquilidad. Claro, tú dices, el día que yo no esté, con eso salda lo que tenga. Salda la casa, salda aquello, y los dejo bien. O sea, a veces cuando ya estamos en familia, nos casamos, empezamos a tener nuestros niños, son cosas, discutimos que si los niños, que si el trabajo, que si dónde queremos vivir, dónde está. La escuela. Pero no necesariamente nos sentamos y decimos, ok, si no estamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo saldamos antes? ¿Cómo, en vez de invertir en esto, vamos a darle al principal de la casa para que la casa se salde en menos años? Como, ¿verdad? Ese tema a veces, como dijiste bien, es un tabú. Como que nadie quiere hablar porque asocian el dinero y cuánto tengo en el banco, cuánto tengo con el valor de la persona. Y eso no es, una cosa no tiene que ver con la otra. Y en relación también, cómo queremos vivir cuando ya no estés trabajando. O sea, qué cosas, queremos viajar, queremos estar, o sea, queremos comenzar otros proyectos. O sea, ¿cuáles son las expectativas? Porque no sé, hablar de envejecer y de cómo quieres vivir es un tema también que no nos gusta hablar. Nos gusta hablar, y que es un tema importante. Y me imagino que tendrás casos que también tienes que visualizar, bueno, cuánto me hace falta a mí para cuando yo me retire, cuánto yo tengo que recibir. O sea, esa fórmula es importante. Si la persona ya, ¿verdad? Como decimos, se le fue un poco el barco, si ya la persona, como nuestros papás que no guardaron, que hay algo que todavía se puede hacer, nunca es tarde. Nunca es tarde. Muchos empleados, por ejemplo, nosotros que tenemos muchas fábricas farmacéuticas, que muchas personas tienen 401k, hay ciertos beneficios hacia el retiro que ofrece pero el que trabaja por cuenta propia, pues por cuenta propia, ahí hay que tocar, difícil. Sí, es difícil. Si no ha ahorrado nada, pues entonces hay que estructurarlo, hay que buscar otras alternativas. Me imagino que pueden vender ciertas cosas y convertirlo en algo para ahorrar también, porque a veces hay que evaluar, y me imagino que ustedes, ¿verdad?, ayudan con eso, un montón de propiedades que a lo mejor ahí, pues después eso va a ser un dolor de cabeza para la familia, para mantenerlo, que si eso pues... No, y muchas veces los dueños de negocio que trabajan por cuenta propia no conocen las exenciones contributivas que existen para ellos, no conocen que tienen que crear una corporación, o sea, no tienen una estructura adecuada en términos contributivos que les beneficia, y que son cosas que el gobierno le da como beneficio, porque son personas que están creando negocios, que están... Claro. Entonces eso es parte de lo que también dialogamos cuando llega un dueño de negocio y está mal estructurado. Pues lo primero es, vamos a estructurarlo bien. Y entonces yo quiero hacerte una pregunta, cambiando un poco más personal. ¿Cómo una cirujana se ha convertido en una experta? Porque o sea, tú tienes una carrera completa en medicina de cirujana, tienes tu práctica privada. Sí. Ella hace un balance. ¿Cómo ha sido eso para ti, de seguir aprendiendo? Ay, mira, a mí siempre me ha gustado aprender. Eres así nerd, que yo, como te sí, dice yo soy nerd. Así que yo hice mi lugar favorito, uno de mis lugares favoritos, porque tengo dos, mi finca y el quirófano. Pero mi esposo, pues, vi una necesidad en él de ayudarlo en crear lo que él tenía en visión, ¿verdad? Lo que para él es un legado familiar, porque así él lo ve. Y cuando yo vi esa pasión en él, yo dije, voy a ayudarlo. I need to help. I need to be there. Así que empecé a escucharlo, a aprender. Estuvimos un tiempo solitos, solo él y yo, haciendo las cosas. Así que lo escuché mucho.
aprendí, estudié, cogí las licencias, así que continué, ¿verdad?, en ese proceso de aprender y aprender y aprender. Así que termino haciendo todo esto y sabiendo de finanzas porque por medio de él, ¿verdad?, y de estudiar. Pero siempre la medicina va a ser my first love. Y dentro de la medicina yo soy health coach, psychedelic therapy coach, tengo un montón de otros títulos también dentro de la medicina. O sea, eres también, mujer, hacemos de todo un poco. Ajá, porque también vi deficiencias dentro de la medicina, vi cuánto era necesario el que el paciente sepa que yo no lo puedo arreglar todo. No, una pastilla no lo puede arreglar todo, una cirugía no lo puede arreglar todo. Hay que estar consciente que nos echamos al cuerpo, comida, hay que estar consciente que hay que descansar, cuáles son nuestras relaciones, que no sean tóxicas, o sea, todo eso influye en tu salud. Así que cuando decidimos crear lo que estamos creando mi esposo y yo, dijimos, tiene que ser algo holístico, de bienestar completo y mi aportación va a ser esa. Ay, pues qué bueno, me encanta. Un balance entre medicina y... Me encanta que, ¿verdad?, que oír esta historia, estas buenas noticias de cómo uno se reinventa y cómo se convierte en algo familiar. Y pues te queremos agradecer que hayas compartido con nosotros hoy todos estos consejos y obviamente tenemos que seguir conversando porque tenemos muchos temas más y vamos a ir poco a poco desglosando cada uno de estos temas de bienestar y de seguridad financiera y de la vida, porque de eso se trata. Así que te celebramos, te deseamos muchísimo éxito y qué lindo ver cómo traes todo el lado humano también a las finanzas, porque yo la sé energía que, positiva que sí, ella tiene, muy linda. te Así que deseamos gracias, mucho éxito, Cristina, gracias. mucho éxito. No, gracias a ustedes. Y no se retiren, que Good News continúa.